Evangelio de Marcos, capítulo 8. Evangelio de Marcos, capítulo 8. Y en el mensaje del domingo pasado estuvimos hablando acerca de una pregunta fundamental que hizo Jesús al apóstol Pedro, bueno, a todos los discípulos. Pero lo que queremos ver aquí es que hemos llegado al punto donde la agenda de Dios va a tomar otro rumbo, ¿verdad? Y dentro de la agenda de Dios estaba dándose a conocer el ministerio de Cristo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8. Y bueno, a través del ministerio de Cristo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, también el Señor quería que identificaran realmente quién era Él, ¿verdad? ¿Quién era Jesús? Y entonces, después de haber sanado a un ciego, Jesús va con los discípulos por el camino y les hace una pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces la gente podía tener los conceptos acerca de Jesús con respecto a lo que habían visto. Y algunos decían, bueno, este es Juan el Bautista. Herodes temía que Juan el Bautista hubiera resucitado, ¿no? También algunos decían, algunos de los profetas del Antiguo Testamento que han vuelto, ¿verdad? Han regresado y están aquí con nosotros, como el profeta Elías. Más sin embargo, Jesús no solamente quería saber qué opinaban los discípulos, quién era Él, ¿verdad? Y les hace la pregunta: si ustedes, ¿quién dicen que soy? ¿Ustedes, quién dicen que soy? Bueno, y Pedro se adelanta y le dice: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Porque los judíos esperaban al Redentor, pero dentro del contexto en el que se encontraban, el Redentor para ellos era un hombre que tenía el control político, que venía montado en un caballo blanco y que iba a someter a los romanos y que iba a tomar otra vez el poder sobre el gobierno político terrenal. Esa es la expectativa que tenían, decir, bueno, necesitamos un redentor para que ya no seamos esclavos. Y entonces la gente de ese entonces tenía la perspectiva de que Cristo iba a redimirlos en ese tiempo. Entonces, cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, estaba diciendo, bueno, tú eres nuestro Redentor. Y todas las multitudes que seguían a Jesús quizás tendrían dispuesto a agarrar las armas, sacar las espadas y sacar esas armas de guerra para ir a pelear en contra de los romanos. Y había un grupo llamados los celotes, que eran los revolucionarios de ese tiempo, y a lo mejor le hubieran dicho a Jesús: aquí estamos nosotros. Y uno de esos, Pedro, ¿verdad?, que nunca dejaba la espada, ahí la andaba. Y entonces, pero ahora dice Jesús, bueno, ya me di a conocer, ya los discípulos han llegado al punto culminante donde yo quería que llegaran y pudieran identificarme quién era yo. Pero ahora tengo que decirles a qué vine realmente. Y entonces, dentro de ese contexto, en el versículo 31 del capítulo 8, dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Ahora entonces, ese fue el mensaje, la
noticia que le dio Jesús, bueno, las expectativas cambiaron. Ya la idea de ir en contra de los romanos, pues no parecía aquí, sino más bien Jesús dice: voy a tener que morir. Y fíjense bien que para ellos que fue un golpe tremendo, porque ellos creían en ese líder que tenían. Ahora entonces, pero cuando dice Jesús: voy a morir, entonces los ánimos podían venirse abajo, ¿no? Y decir: bueno, ¿para qué queremos un líder muerto? ¿Para qué queremos un líder muerto? Ahora entonces, más sin embargo, en este tiempo, un líder muerto a lo mejor hubiera tenido poder, ¿verdad?, de las masas. En este tiempo, fíjense bien que un líder religioso del Salvador ha tomado el control de todo aquí en El Salvador, ¿verdad? Todo se llama Monseñor Romero, el aeropuerto, las calles, las avenidas, y lo que quién sabe que no le han puesto nada todavía, pero ya van a ver. Entonces, a todos le han puesto Romero. Ahora entonces, pero los discípulos, y un discípulo, bueno, de Jesús, ¿aceptaría un líder muerto? Esa es la pregunta, ¿no? Un discípulo de Jesús aceptaría a su líder muerto porque ellos creían en otra cosa. Entonces, dice el versículo 31 que Jesús empezó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre tenía que padecer mucho. Ahora, una pregunta interesante que viene aquí en este pasaje es: en el Antiguo Testamento la gente conocería acerca de este Mesías, de este líder, ¿verdad?, del Cristo. ¿Lo conocían solo como el Cristo victorioso o lo conocían también como el Cristo sufriente? Las profecías en el Antiguo Testamento, y las conocía la gente del tiempo de Jesús, porque ellos leían la Escritura también. Ahora entonces, en muchos pasajes del Antiguo Testamento hablaban de un Cristo sufriente, del Mesías que tenía que sufrir, pero ellos no lo entendían. A los judíos les gustaba leer aquellos pasajes donde decía que Cristo venía con poder y gloria a sacarlos del problema de la esclavitud. Ahora entonces, y los discípulos aquí a lo mejor empezaban a hacerse preguntas. Pero fíjense bien que Isaías 53, me gustaría que fuéramos a ese pasaje. Isaías 53. Isaías 53, y veamos el versículo 5, dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Habla aquí de un Cristo victorioso o de un Cristo sufriente? De un Cristo sufriente, ¿verdad?, que iba a enfrentar el problema de la esclavitud, pero la esclavitud del pecado. Ahora entonces, los discípulos no entendían esto. ¿Por qué Jesús dice: tengo que morir? Es que a lo mejor Cristo hubiera tenido el poder de libertarlos a todos, llamar sus ejércitos celestiales y venir y tomar el control en contra de todos los romanos. Pero ¿para qué querían un pueblo que había tomado el control de todo, pero un pueblo que iba a ser condenado de todas maneras? ¿Para qué queremos un montón de gente religiosa si al fin y al cabo va a ir al infierno? ¿Para qué? Eso es lo mismo que pensó Jesús. Bueno, mi misión es no solamente venir y darme a conocer, sino más bien cumplir con el plan de Dios. Ese plan de Dios que empezó allá en el jardín
a Adán: todo de lo que hay aquí pueden comer, todo lo que está aquí lo pueden disfrutar, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán, porque el día que de comieren ciertamente morirán. Y en el capítulo 3 encontramos que dice que ese fruto era bueno, delicioso. Dice que Eva lo contemplaba, ¿verdad? Y dice que cuando contemplaba este fruto, le daban deseos a Eva, ¿verdad?, de desobedecer. Y vemos ahí el problema que mete Satanás. Y vemos a Satanás diciendo a la mujer con que Dios les ha dicho: no van a comer de esto que hay aquí. No, dijo la mujer: de todo podemos comer, solo de ese árbol dice Dios que no comamos, porque vamos a morir. Pero Satanás dice: no morirán, sino que lo que Dios quiere es que ustedes no sean como Él. Y fíjense bien cómo la perspicacia de Satanás hace que el hombre caiga en trampas. El deseo de ser poderoso, el deseo de ser famoso, el deseo de ser igual a Dios, causó el problema de que la mujer y el hombre desobedecieran. Entonces, a partir de ahí, dice que Dios desechó al hombre al jardín del Edén, lo sacó afuera, y por primera vez los de Adán y Eva pudieron ver la muerte, porque hasta ese entonces no había habido muertos. Y dice que Dios mató a unos animales inocentes para que a través de esos animales inocentes Adán y Eva pudieran recibir la gracia de Dios, el don inmerecido de la salvación y el perdón del pecado que habían cometido. ¿Y Adán y Eva van para el cielo, hermanos? Claro que sí, van para el cielo, porque se dieron cuenta que a través del sacrificio de los inocentes estaban contemplando el sacrificio de Cristo en la cruz, en el futuro. Y ese sacrificio de Cristo arropa a todos los seres humanos de todas las dispensaciones, de todos los tiempos, porque los hombres del Antiguo Testamento miraban su salvación hacia el futuro, hacia la muerte de Cristo. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento eran un símil, ¿verdad?, una ilustración de lo que iba a pasar con el Salvador. Y esos sacrificios solamente cubrían los pecados, pero Cristo borró los pecados de una vez y para siempre. Por eso que somos salvos, ¿verdad? Ahora entonces, y vemos aquí que allá en el jardín del Edén empezó la muerte, y ahora Jesús les dice: tengo que morir, tengo que morir. Porque dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, que estamos destituidos de la gloria de Dios. Y también dice en el capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, para que hubiera salvación, era necesario la muerte. Y fíjense bien que en estos versículos, en el versículo 1, dice también, en este versículo, perdón, el versículo 31, dice que Él comenzó a enseñarles y les dijo que le era necesario, que le era necesario. Entonces la muerte de Cristo era necesaria. La muerte de Cristo era necesaria, porque sin muerte no hay perdón de pecado. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces Jesús les dice: voy a sufrir, voy a padecer, voy a morir, porque es necesario cumplir con el plan de Dios. Y Jesús, cuando estuvo predicando en esta tierra, dice: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino que he venido a hacer la voluntad del que me envió. Y la voluntad de Dios era que
Ahora entonces, pero les impactó a los discípulos. ¿Y cómo es esto, pues? Entonces en el versículo 2, en el versículo 31, perdón, dice también otra cosa importante, que iba a ser muerto y resucitar después de 3 días. Iba a morir, pero iba a resucitar. Y ahí está la garantía de la salvación. Es decir, hermanos, si Cristo hubiera muerto y se hubiera quedado en la tumba, no estuviéramos reunidos aquí. No estuviéramos aquí. ¿Qué importancia tuviera estar aquí? Ahora estamos aquí porque los que hemos confiado en Cristo tenemos esperanza. Amén, hermanos. Y algunos dicen, la esperanza no llena pero mantiene, pero la esperanza en Cristo llena y mantiene. Amén, hermanos. Porque la esperanza en Cristo es algo seguro. Aquellos dicen, la esperanza no llena pero mantiene, porque tal vez, quizás, cualquier otra cosa, pero en Cristo todo está seguro. Ahora entonces, Cristo le dijo, voy a resucitar al 3er día. Los discípulos no le pusieron atención a esto. Y entonces en el versículo 32 aparece ahí, esto le decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Miren, el Pedrito, ¿verdad? Dice, Señor, venite aquí aparte. Quiero decirte una cosa. Bueno, Pedro hizo algo bueno, ¿verdad? Digo, no quiero que los demás escuchen lo que te voy a decir. ¿Y saben qué es lo que iba a hacer Pedro? A darle una regañada a Jesús. Miren, pues, el hombre regañando a Dios. Y eso es lo que encontramos muchas veces en la actualidad, ¿verdad? Los hombres regañando a Dios. Si ustedes ven las predicaciones de la gente, siempre están reclamándole al Señor. Te reclamo en el nombre de Cristo, dice que me des y que me des. Y entonces, ¿acaso Dios es el esclavo? Nosotros somos los esclavos, hermanos. Él es el patrón, ¿verdad? Ahora entonces, Él tiene el control y el poder de todo. Y Pedro, cuando dice para reconvenirle, significa para regañarle. Y para exhortarle, y para decirle, ¿qué estás pensando, Señor? ¿Que vas a dejarte matar? ¿Verdad? Ahora entonces, ¿y sabe qué hace Jesús? Entonces, dice el versículo 33, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, le reprendió a Pedro, diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Fíjense bien, qué interesante este versículo, ¿verdad? No pones atención en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Ahora entonces, Jesús dice que no llamó aparte a Pedro para decir, no, que miró a todos los que estaban ahí, y le dijo a Pedro delante de todos, apártate de mí, Satanás, porque esta es la obra de Satanás. Y Satanás mete en la mente de la gente algunas cosas para que no crean, para evitar el sacrificio de Cristo. Ahora entonces, hermanos, el sacrificio de Cristo era necesario, no podía dejar de pasar, porque si entonces no hubiera salvación. Dice la Biblia que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Por lo tanto, necesitábamos un Salvador. El que está muerto en delitos y pecados está listo para ir ¿a dónde, hermanos? Al infierno, allá, ¿verdad? Porque Juan 3:16 dice, para que todo aquel que no cree, que en Él cree, no se pierda. ¿Y cuándo es que una persona se pierde? Cuando no cree y va al infierno. Se va a perder en el infierno. Y en el versículo 18 dice que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Y a dónde es que van los condenados, hermanos?
infierno. Ahora entonces Jesús dice que es necesario que muera. La palabra necesario es fundamental aquí en estos versículos. Es necesario que muera, porque si no muero, no hay salvación. Ustedes son pecadores y necesitan un Salvador. Y el Salvador solamente puede quitar los pecados a través de la muerte. Y dijo, apártate de mí, Satanás, porque Satanás está metiendo en la mente del ser humano que lo que Cristo hizo en la cruz no tiene valor ni tiene significado. Allá en Estados Unidos hoy se predica un evangelio, el evangelio sin la cruz, porque esa gente piensa que predicar ese Cristo de la cruz es un martirio, oír ese mensaje para la gente. Los psicólogos dicen que es mucha violencia, ¿verdad?, para predicar de eso. Pero hermanos, no podemos engañar a la gente. Es necesario que les hablemos acerca de la muerte de Cristo, porque si no hablamos de la muerte de Cristo, no van a poder entender el mensaje y la salvación a través de ese Salvador de la cruz. Ahora vemos aquí en el versículo 34, no el versículo 33, dice también, le digo, tú no miras las cosas de Dios, tú miras las cosas de los hombres. ¿Qué era lo que a lo mejor los discípulos esperaban, hermanos? Tomar el control del poder político. Eso era lo que esperaban ellos. Tomemos el control político aquí. Derroquemos a los romanos. Tú vas a ser el presidente, ¿verdad? Le dicen a Jesús. Y como Juan y Santiago fueron a pedir, la mamá le fue a pedir, ¿verdad?, que si los pusieran en los primeros lugares. Y entonces yo voy a ser el secretario, ¿verdad?, presidencial, y yo voy a ser el vicepresidente. Ahora entonces, y todos los creyentes, ¿verdad?, buscando trabajo allá, porque, ¿verdad?, entonces como es el rey de reyes que está ahí gobernando, entonces nosotros merecemos un puesto también, ¿verdad? Y a lo mejor iban a pasar por la televisión, por el diario, ¿verdad?, en la foto el señor presidente, y en una foto ahí, ¿verdad?, con todos los creyentes. No era eso lo que quería Dios. Dios dice, bueno, ¿de qué sirve que tomemos el control político aquí? Es más, Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Es más, no tenía ninguna pretensión Jesús de ser rey de este mundo, porque ¿quién es el rey de este mundo, hermanos? Es Satanás. Porque Dios le ha permitido, es la autoridad de gobernar en este tiempo. Todo el que no sigue a Cristo, ¿a quién sigue, hermanos? Sigue a Satanás. Y aunque parezca fuerte el mensaje, ¿verdad?, pero esa es la mera verdad. El que no sigue a Cristo, sigue a Satanás. Entonces, vemos aquí en el versículo 33 que dice, bueno, si quieren seguir las cosas de Dios, tienen que seguir el plan de Dios. En el versículo 34 dice, en el versículo 34, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Tome su cruz y sígame. Fíjense bien que hasta ese momento los discípulos de Cristo solamente eran meros espectadores. Es más, les dijo Cristo, vayan a comprar pan y de dónde, meros espectadores. Tuvo que hacer Cristo el milagro para que comiera la gente. Y es más, entonces andaban con Jesús solamente viendo, pues. No vemos acción en ellos ahí, más que viendo. Solamente la vez que vemos la acción de ellos cuando Jesús los manda a predicar y venían contentos. Y era algo extraordinario, ¿no? Echamos fuera demonios, sanamos a los enfermos. Pero ese es lo único que aparece en el Evangelio de Marcos. Y de ahí son los meros espectadores. Entonces, hermanos,
aquí, a partir de aquí, Jesús quiere compromiso. Quiere que se comprometan realmente, que estén metidos en las cosas del Señor. Una cosa es ser un creyente nominal. Creyente nominal es el que simplemente viene, se sienta en una silla a oír el mensaje y ya cumplí, ¿verdad? Llevo cargadas las baterías para toda la semana y vengo hasta el otro domingo a volverlas a cargar. Ese es un creyente nominal, pero un creyente discípulo está más comprometido. Ahora entonces, pero para estar más comprometido, la exhortación, ¿verdad?, del estudio anterior es que necesitamos aprender. Necesitamos aprender la palabra, necesitamos crecer, necesitamos madurar, necesitamos saber cómo se hace un ministerio. Debe de haber una relación más personal con el Señor. Y vemos aquí que el Señor dice que llamó a la gente y le dice, bueno, hay varias palabras importantes en este versículo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Tomar la cruz. Vamos a hablar de todas estas palabras. Tomar la cruz. En el tiempo de Jesús, tomar la cruz era ir a la muerte. Es decir, todo aquel que llevaba la cruz en las espaldas, lo llevaba para el monte, Gólgota, a morir allá. Él llevaba la cruz para ir a morir. En otras palabras, Jesús dice, si verdaderamente quieres ser mi discípulo, tienes que morir. No nos está hablando que vamos a morir físicamente a nosotros, pero tienes que morir en la carne y vivir en el espíritu. Para aquella gente fue impactante porque ellos conocían bien el sistema de muerte allí en el tiempo de los romanos y lo podían entender muy bien, pero ustedes ahora, dice el Señor, para nosotros, ustedes tienen que morir a muchas cosas. Tenemos que morir a muchas cosas. Ya no vamos a ser igual al mundo. Fíjense bien, hablábamos en un versículo en el estudio que dice que somos los creyentes, somos luminares en el mundo en medio de una generación perversa. De una generación perversa. Entonces significa que nuestro llamado a llevar la cruz significa a morir aquellas muchas cosas que a lo mejor nos gustan, pero que nos hacen igual al mundo. Es decir, tenemos que ser luminares, iluminar donde quiera que estemos, ¿verdad? Ahora entonces, y por eso el Señor está diciendo aquí, no, toma tu cruz. Pero a veces, muchas veces la gente dice, no, yo ya sigo mi cruz, ¿verdad? Mi esposa que me está acosando constantemente, me maltrata. Ahora, ¿cuántos hombres son maltratados? Ahora pueden ir a denunciarlas a la juzgada de familia, ¿verdad? Ahora se puede. Ahora entonces, no, ¿verdad? Entonces, fíjense bien. Entonces tienen los creyentes, no, yo llevo mi propia cruz, mi mujer es la cruz. Y las mujeres dicen que marido es la cruz. Pero no se trata de esa cruz. No se trata de eso. Se trata de cuán comprometido estás con el Señor. De eso se trata. Ahora entonces, muchas veces tenemos que despojarnos de algunas cosas. Fíjense bien que en el Evangelio de Marcos hizo una lista, ¿verdad? Porque cuando escribió acerca de lo que dijo Jesús, porque lo que contamina al hombre, ¿qué es lo que contamina al hombre? Bueno, una lista igual a la que hizo el apóstol Pablo: el adulterio, la fornicación, los malos pensamientos y la hipocresía y un montón de cosas. Ahora entonces, eso contamina al hombre. Y muchas veces, los pastores, bien, tenemos que, bueno, lo indefendible no se puede defender, hermano. A veces a los pastores nos ponen queja de los creyentes. Y nos dicen, mira que ese fulano va a tu iglesia. Sí, va a la iglesia. Y entonces, pero ese fulano como que no fuera creyente, o viera cómo insulta a la gente.
grandes palabras, hermanos. Entonces, ¿y cómo pudiéramos defender nosotros a creyentes así? ¿Y sabe qué les digo yo a la gente? Muchas veces, no te fijes en ellos, fíjate en Cristo. Cristo no te va a fallar. Pero habla la Biblia acerca de los malcriados, hermano. ¿Sí? Dice que de nuestra boca no saldrán palabras corrompidas, porque de esas vamos a dar cuenta, dice la Escritura. Cualquier palabra corrompida que salga de nuestra boca. Y miren, antes quizás en el primer lugar de los pecados era la mentira, pero ahora el primer lugar quizás en los pecados es el chisme. ¿Sí? El chisme, ¿no? Es que la gente no se puede juntar cuando no está hablando de la demás gente. ¿Y qué importa la demás gente, verdad? Como dice la Escritura, primero sácate la viga que tienes tú, ¿verdad? En tu ojo, para que después le saques la mota al vecino, ¿verdad? O a tu hermano. Entonces, él dice, tome su cruz y sígame. La cruz significaba entonces la muerte al yo. Eso significa muerte al yo. Porque nosotros solo yo. Hermanos, ¿quiere que Cristo venga? No, dice el hermano. Rápidamente dice, ¿quiere que Cristo venga? No. ¿Y por qué? Porque estoy pensando en mí. La vaquita que da 5 botellas, pero no la puedo dejar. La cabrita que acabo de comprar, ¿verdad? Donde estoy haciendo el negocio, allá en San Salvador, ¿verdad? Sería bueno un negocio así. Como 10 cabritas las andan ahí, sacan los vasitos y le echan $1, ¿verdad? Ahora entonces, y la gente está metido en las cosas de uno. Es más, para venir al culto, primero yo. No, es decir, voy a hacer lo que tengo que hacer y si tengo tiempo, voy a ir al culto. ¿Es correcto eso, hermano? Para nada, es al contrario. Voy a ir al culto y demás, dejo el tiempo para los demás. Es buscar primeramente el reino de Dios y justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Pues nosotros lo hacemos al revés. Al revés. Si tengo tiempo y el tiempo, ¿quién es el dueño del tiempo, hermano? Es Dios. Y dice aquí, también en ese versículo, dice, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo sería cambiar, invertir las cosas. ¿A dónde tenemos a Cristo ahora, hermano? ¿Lo tenemos en el trono o lo tenemos aquí abajo, a Cristo? Lo más seguro que lo tenemos aquí abajo. Y Cristo debe de estar en el trono. Niéguese, porque nosotros decimos, nosotros primero. Pero fíjense bien, la Escritura dice, niéguese a sí mismo, ponga a Cristo arriba, donde debe de estar. Entonces, muchas veces, aquí cuando vemos aquí las circunstancias que estaban viviendo los discípulos, y Pedro dice, no te acontezca eso, Señor, porque Pedro estaba pensando en la gente, ¿verdad? Se estaba pensando en cómo iban a hacer para estar en el gobierno y todas las cosas. Ahora entonces, estaba pensando en yo. Ahora entonces, y vemos aquí, ahora seguir a Cristo entonces implicaba dejar muchas cosas. Algunos querían seguir a Jesús y dijo Jesús, si ustedes quieren seguirme, sepan que el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. Significaba que los bienes materiales no eran tan seguros, ¿verdad? Andar con Cristo tocaba dormir donde se pudiera. Pero ahora la gente, fíjense bien, la gente en este tiempo, los creyentes en este tiempo, ya ni la camita que tienen les gusta. Mejor vamos a ir a comprar de esas terapéuticas que hacen vibraciones, ¿verdad? De esas queremos.
De esas queremos. Y allá les meten, allá en la isla de la fantasía, ¿verdad? Allá en el Metrocentro. Así le llamo la isla de la fantasía, porque la gente solo va a ver baba. Ahí anda por la piscina y sale sin nada. Sin nada sale. Yo veo ahí que se queda una bolsita de la bomba. Y la bomba, ¿saben qué? El negocio es más barato. Entonces, vemos ahí. Ahora entonces, significa entonces que nosotros andamos buscando comodidad. Pero cuando, hermanos, dice, si quieres seguirme, necesitas saber que conmigo vas a sufrir. Vas a sufrir. Hermanos, Cristo no nos dice que no vamos a sufrir. Cristo nos está diciendo, vas a sufrir por mi causa. Es más, los discípulos a lo mejor estaban arreglando su mochila, ¿verdad? Con nada, ¿qué vas a llevar vos? Un pan francés con crema para el camino, pero y vos, bueno, aunque sea con cuajada, pero una tortilla ahí, porque vamos a ir a predicar el Evangelio. No, yo digo, Jesús no lleven nada. Para Jesús la mente de Jesús es diferente. No lleven nada. No lleven dinero. Es más, le digo, no lleven dinero. Vayan así como están y van a comer de lo que les dé la gente. Y Dios mío, yo cuánto he pedido. ¿Cuánto he pedido una tortilla? Acostúmbrese, hermano, porque hoy no está lloviendo, ¿verdad? A lo mejor en este año vamos a pedir tortillas, porque no va a haber maíz. Ahora entonces, y sabe que entonces los discípulos tenían una mentalidad más humana, no tenían la mentalidad del plan de Dios. Y entonces dice aquí, en el versículo 35, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por la causa de mí y del Evangelio, la salvará. Nosotros andamos siempre buscando nuestro bienestar. Pero dice Jesús, les pone un desafío. El que quiera seguirme puede perder hasta la vida por causa del Evangelio, por causa de predicar el Evangelio. ¿Qué pasaría, por ejemplo? Un creyente que tiene definido el plan de Dios para toda la raza humana y que tiene establecido la doctrina como deben de ser. Imaginen que se venga una ley para los pastores que tienen la obligación de casar a lo que, y es una obligación, no es si uno quiere, sino una ley. ¿Qué haría el pastor? Cuando sacaron esta noticia en Estados Unidos y los periodistas inmediatamente dijeron, le vamos a preguntar al Papa qué opina él. Y el Papa dijo que sí, que él podía casar. Ahora entonces, significa entonces que solo quedamos los evangélicos, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer los evangélicos si se aprueba una ley aquí? Y si se niega a cumplir por seguir a Dios, va a tener la posibilidad de ir a la cárcel, pagar una multa. Entonces, pero si estamos definidos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Rechazar la falsa doctrina. Entonces, significa que Cristo dijo, bueno, seguirme a mí no significa cualquier cosa. Ahora, Pedro aquí estaba pensando en un pleito político y Jesús, vas a tener que morir, Pedrito. Y Pedro murió por la causa de Cristo, pero ya había entendido cómo era en ese tiempo, ¿no? Ahora entonces, y dice el versículo 36, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Ahora entonces vemos aquí
ya para ir terminando. Dice aquí, ¿qué aprovechará al hombre? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo? Todo el mundo y perdiere su alma. Todo el mundo y perdiere su alma. Yo muchas veces he aconsejado a algunas personas que se van para Estados Unidos. Si quiere permanecer su hogar, su familia, no se vaya. Permanezca la esposa y el esposo juntos, no se vayan, porque es casi seguro que el que se va para allá a hacer un hogar allá va, y el que se queda aquí, ¿verdad? El que se va llorando, y el que se queda suspirando, ¿verdad? Como dice la canción. Y de repente, como ya no aguanto a suspirar tanto, mejor me caso aquí, hago otro más digno. Bien. Y quedan los hijos ahí que no hay que hacerlo. Ahora entonces, resulta, dice aquí, ¿de qué sirve que vayan a ganar? Bueno, vamos a hacer una comparación. ¿De qué sirve que vayan a ganar tanto dinero a Estados Unidos y pierda la familia? ¿De qué sirve? Ahora entonces, ¿de qué sirve que compremos una gran cama de esas que vienen Capri allá, ¿verdad? Que caben hasta... Bueno, ahora ¿saben qué? Ahora la gente... ¿Saben cómo venden las camas esas? 2 camas a la par. Un gran colchón encima que cubre las 2 camas. ¿Y sabe para qué es eso? Para que cuando usted esté peleado con su esposa, saque una cama y se vaya al otro rincón. Para eso es. Ahora entonces, de todos modos, ¿no? De todos modos, para todo. Es que el comercio usted ya sabe. Ahora entonces, ¿y sabe? Entonces, dice aquí, ¿de qué le sirve al hombre que gane todo el mundo, que gane dinero, que gane plata, que gane todo lo que quiera tener? Lo puede tener carro nuevo, casa nueva y todo, pero si no va a ir al cielo, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve poder tener todo aquí en este mundo? Es más, algunos que tienen dinero darían todo su dinero para no morir. Pero se muere. Ahora entonces, ¿de qué sirve tener todo, pero no tener nada allá en el cielo? Por eso la Escritura dice que hay que hacer tesoros allá en el cielo, donde no se corrompe, ni la polilla puede comerlo, ¿verdad? Ni el orina puede corromper. Ahora entonces, eso es lo que quiere el Señor Jesús, les está desafiando a los discípulos. Y él dice, bueno, y el que se avergüence de mí aquí, yo me voy a avergonzar de él allá en el cielo. Cuando venga en la segunda venida con sus santos ángeles, mucha gente va a decir, esos aleluyas tenían verdad cuando predicaba, que iba a haber un castigo, que iba a haber un problema serio, que el infierno y que era un lugar preparado para los que no quisieron creer en Cristo. Pero ¿sabe qué? Dice mucha gente que tiene dinero, yo no tengo tiempo para las cosas de Dios. Estoy tan ocupado que ni para eso tengo tiempo. Y puede tener los millones que sea aquí, pero en el cielo no va a tener nada. ¿Y sabe qué, hermano? Usted puede ser el más pobre. A lo mejor el más analfabeto, el que no pudo estudiar, el que no pudo hacer mucho, pero ¿sabe qué? Tiene un gran tesoro en el cielo. Amén, hermanos. ¿Qué gran tesoro en el cielo? Allá, ¿verdad? Ahora entonces, por eso Pablo dijo, Dios llamó a lo vil del mundo. Lo vil del mundo, y lo vil del mundo es lo más arruinado, ¿verdad? Para avergonzar a los sabios y entendidos. Y por eso estamos reunidos en esta mañana, dándole la honra y la gloria a Dios, porque se fijó en nosotros. ¿Qué merecíamos nosotros? Nada, éramos los más grandes pecadores, pero Dios en su majestad dice, bueno, envío a mi hijo a morir por estos pecadores, y nosotros nos dio, ¿verdad?, a través de su Santo Espíritu, en reconocer que necesitábamos un Salvador y que necesitábamos creer en ese Salvador
y confiamos en Cristo y ahora nos llamamos hijos de Dios y vamos para el cielo con el Señor. Amén, hermano. Que la honra y la gloria sea para